Muy buenas tardes amigos, nuevamente aquí el despertador, Aníbal González, analista, investigador internacional y trayéndole novedades sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el territorio ruso, precisamente en Kursk. Es uno de los oblasts que fue agredido o invadido por el ejército ucraniano con toda la intención que tenían de poder llegar lo más profundo dentro del territorio ruso, algo que fue imposible de conseguir por parte de Ucrania, lo cual lo dejó prácticamente en una derrota que no quiere reconocer ni Ucrania, ni el señor Zelensky, ni Sirsky, su general principal. En cuanto a las noticias que tenemos hoy, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de la toma de las localidades de Lebedetka en Kursk, Nochkoye en Sumy y Constantinopli en Donetsk. Como resultado de acciones militares ofensivas, unidades del Grupo Militar Norte han liberado la localidad de Lebedetka en la región de Kursk y la localidad de Novekonye en la región de Sumy. Ha explicado el ministerio en un comunicado publicado por intermedio de Telegram. En las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas ucranianas han perdido más de 700 hombres, un carro de combate, 2 vehículos de combate de infantería, 5 obuses y un mortero, una estación de guerra electrónica, un radar de fabricación israelí, aunque no lo crean, un vehículo de ingeniería de salvar obstáculos, 11 puntos de control de drones y un almacén de municiones. La última noticia que me está llegando ahora es que se agregan más 760 fallecidos por parte del ejército ucraniano. Los combates son encarnizados. Lo que ha conseguido Rusia en este momento es cerrar ese cerco en la ciudad de Zvezda, ciudad rusa, que había sido tomada por este ejército compuesto por miles de hombres de parte de Ucrania, en aquella sorpresa por agosto del año 2024, y en lo que respecta a esa invasión, ellos concentraron sus fuerzas allí y se comunicaban en directo con Sumy, de donde provenía todo el armamento, el respaldo, los alimentos, las municiones, todo provenía de Sumy. Yo hace realmente más de un año atrás, yo ya había advertido de que Sumy estaba en una posición muy cercana a la frontera de Rusia, en un oblast que estaba prácticamente descuidado por el ejército ruso, porque estaba muy sobre la frontera con Bielorrusia. Y en aquel momento yo recuerdo que el señor Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, había comunicado que había una concentración de tropas que le llamaba muchísimo la atención, una concentración de tropas dentro del territorio ucraniano, pero muy cerca de la frontera bielorrusa, como también muy cerca de la frontera rusa, o sea, Kursk. Parecía que nadie le prestaba atención, parecía que era entrenamiento, parecía que era acumulación de tropas para desde ahí mandarlas para otro lado. Lo que a mí me llamó la atención en aquel momento es que si tú estás en una guerra con una nación en la que te está provocando grandes pérdidas en el frente de batalla en aquel momento, ¿por qué Rusia nunca mandó misiles, drones hacia esa formación de grupos de soldados que eran miles? No estamos hablando de 300 hombres, 200 hombres. Aquí estamos hablando de que se estaban formando, acumulando allí una cantidad enorme de tropas. Que inclusive Lukashenko en aquel momento pensaba
de que se preparaba una invasión de Bielorrusia. Lo llegó a pensar. Yo creía que no. Yo estaba seguro de que esas tropas allí no estaban por Bielorrusia, sino que estaban por mismo Rusia. Lo que yo no tenía en mi bola de cristal, no tenía la idea de que tomaran la osadía de entrar al territorio ruso para intentar apoderarse de la mayor parte del territorio posible para poder intercambiarlo por los oblasts que Rusia había tomado del lado ucraniano. Igual, de cualquier forma, en aquella época eran alrededor de 50.000 hombres que entraron allí en Kursk, que fueron frenados prácticamente a menos de 30 kilómetros de la frontera de Rusia con Ucrania. O sea, ellos iban rumbo a la central nuclear de Kursk. Era el blanco principal de esta fallida operación especial de Ucrania, era llegar a la central nuclear de Kursk, lo que quedaron en el camino. Murió muchísima gente. Era el promedio diario, era impresionante. El promedio diario eran de 3.000 a 4.000 muertes por día. Y Ucrania continuaba alimentando con tropas que provenían de Sumy. Les mandaba pertrechos, tropas, misiles, le mandaba todo. Todo lo que tenía se lo estaba mandando allí para poder conseguir ese blanco que nunca consiguieron llegar. Ahora, Rusia lógicamente preparó una pinza en ese lugar donde hicieron una defensa, crearon una defensa a 40 kilómetros de la frontera, donde le cerraban totalmente el paso a cualquier cosa que viniera desde el lado de Ucrania, y comenzaron lógicamente a avanzar para ir haciendo retroceder esas tropas. Cuando los bombarderos y los cazas y los helicópteros rusos fueron encima de este ejército ucraniano, indudablemente que provocó la estampida de ese ejército, que se diseminó por toda el área de Kursk, inclusive más abajo, hacia el lado de la frontera con Ucrania, pero en una extensión, en aquel momento, era una extensión de aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados. Era un buen pedazo de territorio, pero es apenas creo que si no me equivoco, el 2 o 3% de los kilómetros cuadrados que tiene Kursk. O sea que era, en la parte militar y de importancia militar, era muy poco territorio, pero en el evento, en el enfrentamiento, era 1.000 kilómetros cuadrados, era como se dice, una cantidad importante para el combate. Lo que hizo Rusia fue ir desgastando en estos 6-7 meses que han pasado, desgastando ese ejército ucraniano continuamente, sin descanso, al punto tal de que hoy, de un promedio aproximado total de tropas que envió Ucrania para allí, que fueron alrededor de entre 70 y 80.000 en total, en todos estos meses, ingresaban tropas allí, lo que llegaron a un total de entre 70 y 80.000 tropas. De esas cantidades se piensa que en este sector donde están rodeados hoy hay aproximadamente unas 7.000 tropas ucranianas, no más, es lo que queda. El tema es de que están siendo rodeados y, como yo les dije hace unos meses atrás, cuando Chechenia entra como infantería, cuando entra a hacer su trabajo de limpieza, Chechenia, los guerreros chechenos, las fuerzas especiales chechenas no toman prisioneros. Ellos combaten cuerpo a cuerpo hasta la muerte. Ese tipo de soldados que hay allí en este momento luchando contra los ucranianos.
Las pérdidas por eso de vidas humanas ucranianas es brutal. Es brutal. Les dieron el tiempo necesario para rendirse. Les dieron el tiempo inclusive necesario hace un mes atrás para que se fueran, que salieran del territorio ruso. Se negaron por orden de Zelensky. Les prohibió retirarse, les prohibió rendirse. Entonces, indudablemente ahí les quedó nada más que quedarse y pelear. Hoy es una pelea, lamentablemente, hasta la muerte. En ese lugar se está dando aquella frase que se hizo famosa en el mundo: hasta el último ucraniano. Pues en Kursk va a ser hasta el último ucraniano. Lamentablemente. Creo que ahora, inclusive con estos ataques últimos de última hora que ha llevado adelante Rusia, donde ha tocado grandes centros industriales, así como también de energía, distribución de agua, en fin, han tenido un golpe muy grande los ucranianos, más esta derrota que se está sumando en Kursk. Yo pienso que para fin de marzo no queda un solo soldado, ucraniano de pie, vivo, dentro de Ucrania, dentro de Kursk. Ahora, todo esto que se está planteando en la negociación con Rusia con respecto al cese de fuego, a tener conversaciones sin ataques, y que el señor Zelensky está pidiendo que en ese cese al fuego detengan los bombardeos, detengan los vuelos aéreos de Rusia. Escúchenme lo que está pidiendo. Por aire y tierra, que no avance, que Rusia se quede allí donde está. Prácticamente le está pidiendo a Rusia: paren la guerra, queremos conversar. Y Rusia le contesta: no vamos a parar la guerra, no vamos a darles una tregua, porque ya esa posibilidad se la quisimos dar 3 veces y ustedes nunca la aceptaron, porque se sentían fuertes, porque estaban apoyados por Estados Unidos y Europa. Ahora que Estados Unidos no está dispuesto a seguir quemando billetes y a seguir perdiendo hombres, porque Estados Unidos tiene más de 20.000 hombres metidos allí en Ucrania, y los están perdiendo, como los franceses están perdiendo muchísimos soldados de ellos, llamados mercenarios franceses, que no lo son soldados también del Reino Unido, los están perdiendo, y ahí en Kursk son muchos extranjeros que están allí, inclusive colombianos, canadienses, algún mexicano, algún brasilero también, pero muchos colombianos fueron como mercenarios a luchar allí. Pero en su gran mayoría los oficiales al mando, los asesores, los técnicos son de Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá y de Francia. Entonces, ese resultado final va a ser indudablemente mucho más doloroso para Ucrania, pero viene la sorpresa ahora según las declaraciones de Emmanuel Macron, de que habla de una posible guerra nuclear, que él ofrece su poderío nuclear para Europa toda, y inclusive la de llevar, trasladar bombas nucleares a Ucrania. Eso es lo que plantea el señor Macron. Manifestaciones de ayer en Francia, gigantescas manifestaciones contra Macron, porque dice que está llevando a Francia a una guerra que ya está perdida, a un desgaste económico bestial, angustiante para la población, de miles de billones de euros por una guerra que ya está perdida y que nadie quiere.
que el ciudadano francés no quiere, que el ciudadano europeo no quiere. Ya no quieren saber de esta guerra, que saben que siempre estuvo perdida desde el principio. Y no existe, es mentira, totalmente mentira, la amenaza de que Rusia después de Ucrania va a ir sobre Europa. Están locos, están enfermos. Esa narrativa se la están metiendo en la cabeza a la gente para meter el miedo, así como lo metieron en el año 2020 con una peste inventada. Están haciendo esto ahora. Pero realmente yo creo que lo que ellos quieren es armarse, revolucionarse para atacar a sus propios ciudadanos. Porque el pueblo va a llegar un momento, el ciudadano europeo va a llegar un momento que se va a poner de pie y que va a decir, ya basta, no queremos más. Y el señor Macron, que es un enviado y un colocado allí en su puesto por las élites, las poderosas élites de Europa, él es el muñeco que está de turno hoy para jugar a ser Napoleón. Pero la historia es una, no hay muchas historias con referencias. Y la historia es de que Napoleón intentó invadir y ganarle a Rusia y no lo consiguió. Y era un ejército súper poderoso el que llevaba a Napoleón. Y el señor Macron, ¿qué tiene? ¿100.000 hombres? ¿200.000 hombres? ¿Contra 2 millones que tiene Rusia? Con todo el armamento poderosísimo que tiene Rusia, ¿qué cree Macron que va a conseguir? Macron lo que quiere es la guerra mundial. Quiere que todo el mundo entre en esa guerra contra Rusia. Quiere provocarle el mayor daño posible a Rusia. Esa es la orden que recibió Macron. Meses atrás decía, nos tenemos que sentar con Putin a conversar, quiero que me reciba para poder conversar, y le dijeron que no. Porque es el mayor inquisidor. Es el mayor apostador a esta guerra sin fin. Macron no quiere paz, pero porque la orden viene de arriba más que de arriba de Macron. Esa es la realidad. Por eso cuesta tanto pensar en una paz, y en una paz prolongada muchísimo más difícil. ¿Cómo va a terminar esto? Mis amigos, mis queridos seguidores, no es bueno adivinar, no es nuevo dar la opinión personal cuando se está tratando de hacer un análisis en cuanto a los eventos que vivimos en el día a día. Pero yo quiero decirles algo así. En la posición en que está Rusia, Rusia no va a dar un paso atrás para cumplir sus metas que se habló desde un principio en esta operación especial. Perdón. En esta operación especial, Rusia dijo, desnazificar Ucrania, no una parte de Ucrania, desnazificar Ucrania, desmilitarizar Ucrania, no una parte de Ucrania, desmilitarizar Ucrania toda. Esto no se puede modificar ni cambiar, sea como sea, a como dé lugar. Ucrania está perdida y lo saben, solo están dando el último manotazo de ahogado desesperadamente. Ucrania ha sido derrotada. La OTAN ha sido derrotada en territorio ucraniano. La OTAN fue derrotada en territorio ucraniano. Es eso lo que está ocurriendo aquí. Pero no, pero esto, pero aquello, no. Rusia ha ganado la guerra económica que se planteó contra Rusia, la lleva ganando Rusia. La guerra militar la ha ganado Rusia. Ya está clarísimo y queda claro que no hay cómo revertir este final que se aproxima. No hay cómo. Y como ganadora que sabe que es,
no está dispuesta a dar un paso atrás. Y va a poner sus exigencias, como por ejemplo, tropas europeas dentro del territorio ucraniano descaradamente públicas. No, sabemos que hay tropas. Rusia sabe que hay tropas de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá. Sabemos, y todos sabemos que están allí, mas en forma oculta, que no pueden mostrarse al mundo. Pero esto que pretende Macron y Steinmeier de Reino Unido, de enviar 200.000 tropas, supuestamente conservadores de la paz, para que después de esa negociación de paz puedan ayudar a preservar la paz en Ucrania, no son necesarios. No son necesarios allí. Y Rusia jamás va a aceptar tropas europeas dentro de Ucrania. Vengan de donde vengan, no importa, nunca habrá tropas armadas dentro de Ucrania de la parte europea. Tal vez acepte de la India, de Pakistán, de China. Tal vez acepte Rusia algo así. Tal vez. Mas no estoy seguro de que también sea esa posibilidad. Yo creo que Rusia tiene que considerar que Ucrania tiene que quedar prácticamente toda en su contexto general controlada por Rusia. Porque ese estado tapón que está allí era la última fase para cerrar el círculo de amenaza mortal contra Rusia que tenía la OTAN. Y para que no lo consiga la OTAN, Rusia tiene que seguir adelante. Ahora, que de ahí digan que va por el resto de Europa, mentira. ¿Qué puede querer Rusia de Francia? ¿La Torre Eiffel? Bah. ¿Qué puede querer, no sé, de Reino Unido? No tienen nada, absolutamente nada que le interese realmente a Rusia. Rusia solo en algún momento pensó y quería ser parte, ser considerado parte de Europa como lo es. Rusia es parte de Europa, solo que la Unión Europea no la reconoce, la deja fuera, como que no es, que no tiene parte en esto. Y en realidad lo es, en realidad lo es. En realidad es parte de Europa. Y en su momento, cuando Rusia alimentaba con energía barata a Europa para que Europa creciera, no tenían tanto problemas con Rusia. No tenían tanto problema. Negociaban, compraban, vendían. A la vista está que antes de este conflicto había más de 3.500 empresas norteamericanas, francesas, de Reino Unido, alemanas, de todas partes del mundo dentro de Rusia, ganando muchísimo dinero. Y luego con este evento tuvieron que salir corriendo y Rusia aprovechó todos esos bienes que abandonaron estos señores para continuar la fabricación de productos nacionales, no extranjeros. Entonces, ¿cayó la economía rusa? No cayó la economía rusa. El rublo se sigue sosteniendo solo. Está allí. Si pretendían que el rublo disparara, no. Está tranquilo. Está tranquilo. Está prácticamente donde tiene que estar. Ojalá estuviera mejor, mas está allí y está mantenido. Ahora, Europa habla de gastar 195... Europa no, Macron. Macron habla de gastar 195.000 millones de los 300.000 que tienen de Rusia, gastarlos en Ucrania. Sería el punto final para Francia que cometiera ese error, porque eso es robo. Y la intención que tiene Donald Trump es la de devolver esos 300.000 millones a Rusia. Porque hay que devolverlos, porque no son de ellos. Ese dinero es ruso. Y Rusia no atacó a Francia, no atacó a Inglaterra, no atacó a Estados Unidos.
Entonces ese dinero, si estuviera en Ucrania, sería otro cantar, porque ahí Zelensky se aprovecharía de ese dinero y se lo quedaría. Pero aquí estamos hablando de la Unión Europea. La Unión Europea es la que está diciendo vamos a robarle el dinero a Rusia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué creen que puede ocurrir? ¿Qué creen que Rusia va a hacer con respecto a este robo descarado? Por eso creo que aquí hay una lucha de poderes muy grande, muy grande. Apenas estamos viendo el árbol, como yo les digo a ustedes, siempre que detrás del árbol hay un monte. Bueno, aquí lo que estamos viendo es apenas el árbol. Hay una lucha de poderes muy grande aquí, muy grande. Entre varios poderes, entre dos élites por lo menos, hay una lucha bestial, interna, subterránea, no a la vista, pero la hay. Y es ahí donde vemos esas diferencias. Por ejemplo, Donald Trump habla de construir un resort en Gaza, encima de los 200.000 muertos que hay allí enterrados bajo los escombros. Donald Trump habla de construir un resort. Algo más repudiable que no puede ser. Es una bestia este tipo. Solo de decirlo nomás ya da rabia, asco, en fin. Y el señor Macron sale diciendo ahora que cómo, que sería algo aberrante lo que piensa hacer Donald Trump con Gaza. O sea, ahora está en contra. ¿Me entienden cómo es esto? Hasta hace poco Francia estaba del lado de Israel 100%. Ahora no. ¿Cómo? ¿Quieren construir un resort? No. ¿Quieren echar a la gente de Palestina? No. Ahora es todo no por parte de Francia. Antes Francia para Rusia era todo sí. Pero cuando los africanos empezaron a echar a Francia de territorio africano, corrieron a pedirle ayuda a Putin. A ver, ¿puede intermediar para que no nos toquen, para que no nos saquen de África? Y Rusia le dijo, no, su tiempo acabó. La época de la colonización ya terminó. Cada pueblo elige y ellos ya eligieron. ¿Entienden cómo es? Entonces, esa carrera de poderes, esa competición, ¿quién va a dirigir ese nuevo orden mundial? Que se habla lógicamente multipolar, en el cual yo creo que acredité desde un principio, en ese orden multipolar. Pero si lo miramos bien, el multipolar no existe. Son dos polos, solo dos polos. Entonces lo que muy posiblemente ocurra aquí, es muy posible que se repartan el poder. Estados Unidos, para no perder su hegemonía, va a repartir el mundo. Esta parte es nuestra, esa parte es de ustedes. ¿Con quién? Bueno, China es el que encabeza la otra parte. Y con China, lógicamente, ya que hay una sociedad allí muy cercana, más allá de la amistad, con Rusia, prácticamente van juntos. Entonces Donald Trump no puede ir contra Rusia porque sabe que está yendo contra China. Y China sabe que si Estados Unidos va contra Rusia, después viene por China. Entonces esa asociación nunca se va a romper ni a quebrar. Es sólido. Lo que hay entre Rusia y China es sólido, totalmente sólido. En la época de la Unión Soviética, Estados Unidos luchaba para que Rusia no se asociara con China. Y lo consiguieron. Mas esta vez no va a dar cierto. No. Rusia está muy fuertemente ligada con China. Prácticamente hay un sentimiento de hermandad con China. Y el hecho de haber aceptado a Corea del Norte como su protegido es porque necesita que ese flanco esté protegido para Rusia también
y tiene a Corea del Norte. Y no le cuesta nada darle parte de sus recursos, de sus necesidades que tiene Corea del Norte, cubrírselas. Corea del Norte tiene hombres, le ofrece mano de obra a Rusia. Mano de obra muy calificada, ¿eh? No piensen que porque están encerrados allí son burritos. No, no por nada son una potencia nuclear. No por nada son especialistas en misiles de larga distancia. No por nada están creando drones imbatibles. Entonces, Corea del Norte pasó a ser un protegido de Rusia y a su vez Rusia pasa a ser protegida por Corea del Norte. Y es muy importante tener en cuenta que para un ejército mundial, tener el refuerzo de tropas que Corea del Norte le puede ofrecer a Rusia en el caso de una guerra mundial, señores, no quisiera nadie estar en el camino de las tropas de China, Corea del Norte y de Rusia. Y si le sumamos, entre aspas, entre comillas, el pequeño ejército iraní que está dispuesto a jugarse por Rusia y China también, entonces, señores, aquí estamos hablando de 4 naciones fuertísimas en lo que respecta a la parte militar. Mucho más fuerte que todo Occidente armado o desarmado, acompañado, solo o con Estados Unidos. No importa. Serían derrotados muy drásticamente. No quiero extenderme más, mis amigos. Creo que hasta aquí llega mi presentación de hoy. Tengan en cuenta que lo de Kursk, se está cerrando ese capítulo de Kursk. Demorado, yo lo vi inclusive muy demorado. Pero está llegando a su fin. Y luego de Kursk, recuerden mis palabras del día de hoy, y ya las dije hace un año que las dije. Recuerden que van por Sumy. Sumy es importante para cerrar ese entorno allí en el noreste, y la mirada después será hacia Odessa. Buenas tardes, amigos. Un abrazo. Quiero su like, su opinión, que es importante para mí, su opinión. Y si tienen preguntas, por favor, háganla, que puedo responder en el momento, o puedo abrir un programita pequeño para responder varias preguntas que se repiten, y para no tener que responder individualmente, las respondo aquí como estoy en este momento frente a ustedes. Así que, mis amigos, solo un like, opinión y preguntas si las tienen. Un abrazo. Hasta luego.